The Thinkers, estudio creativo. Segundo capítulo de Ida y Vuelta con Super Joel Álvarez, que me acompaña. Como ustedes saben, este es un programa semanal en dos partes, que estamos haciendo, un nuevo proyecto que estamos emprendiendo. Y hoy con un tema súper interesante. Queríamos quizás hablar de otras cosas, pero los avatares y el afán de la noticia de esta semana nos arropan. Y nos arropan con la gira de Guaidó, este evento inusitado con el que arrancó la semana acá en Caracas, y no solamente en Caracas, en Venezuela, sino que en buena parte de América Latina y en el mundo, que está hablando en estos momentos, para bien y para mal, Joel, de la gira del presidente encargado Juan Guaidó. Vamos rapidito con la cronología. Bienvenido como siempre, Joel. Vamos con la ida y ya vamos a contarle a la gente de qué va la vuelta también. Pero la cronología rápida es que Guaidó, sin anunciar mucho y por lo que hemos sabido, sin haberle consultado mucho incluso a factores internos dentro de la oposición, lo cual me parece a mí particularmente positivo, termina saliendo del país. Termina Juan Guaidó haciendo su primera escala luego que sale del país en Bogotá, Colombia, una cumbre antiterrorismo donde participa con Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos. Se dice que Venezuela es uno de los países coadyuvantes del terrorismo internacional y principalmente de grupos como Hezbollah, la FARC y el ELN. Luego de esto, Juan Guaidó deja América y se va a Europa, recala la primera, tú me corregirás, pero la primera escala creo que fue, por lo menos la de importancia donde lo recibieron fue en la Gran Bretaña, donde termina entrevistándose con Boris Johnson, que es el primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña. Allí se produce una declaración muy genérica del gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña, que básicamente lo que dice es que en Venezuela debe ocurrir o debe producirse una elección transparente de cara a los próximos meses, y más o menos todo lo que ha sido el discurso genérico de la comunidad internacional y de la Unión Europea en los últimos meses. Aunque, si mi memoria no falla, la Gran Bretaña no es parte de la Unión Europea, pero es más o menos el mismo discurso, ¿no? En eso están. Ajá. Entonces, luego de esto, el foro económico, que es un evento antiquísimo para hablar de políticas económicas en Davos, Suiza, donde se tenía previsto incluso que Guaidó lograse entrevistarse con Donald Trump e intercambiar algunas cosas, pero en medio de eso la polémica, además, porque Juan Guaidó logre conversar o no con Pedro Sánchez, de que lo reciba o no en el Reino de España. El presidente de tu reino. Bueno, no es en mi reino, pero bueno, sí, más o menos por allí va la cosa. Entonces el caso es que Pedro Sánchez ha sido sumamente gelatinoso con respecto a recibir a Juan Guaidó o no, de parte de su gobierno. Yo creo que no lo va a recibir, y no lo va a recibir porque, aún queriéndolo, él tiene el problema de tener un gobierno hipotecado. Si hay un presidente acá en nuestro país, Joel, en Venezuela, que dijo cuando asumió el poder, cuando subió el gobierno, en su primer discurso de asunción de mando, dijo: recibo un gobierno hipotecado, una economía hipotecada, un país hipotecado, fue el término, ahora que recapitulo. Bueno, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno hipotecado. ¿Por qué? Porque está hipotecado a la extrema izquierda, está hipotecado, claro, con el ñangarato de Pablo Iglesias. Entonces, bueno, aunque quisiese, Pedro Sánchez, que está inaugurando gobierno, no va a poder permitirse licencias de este tipo, como andar apoyando a un caballero que dice ser presidente de Venezuela, mientras Pablo Iglesias apoya al otro, al tirano que está en Venezuela actualmente regentando el poder. Entonces, este es más o menos el sumario, Joel, y nosotros queríamos hablar en esta ida del segundo episodio de Ida y Vuelta de qué va a ser ahora que se emprende esta gira internacional, la comunidad internacional con el caso Venezuela. ¿Va a cambiar algo? ¿No va a cambiar algo? ¿Cómo lo ves tú? Y disculpa la perorata, pero hacer un poco el resumen. No, está súper bien. Bueno, de hecho, por ejemplo, en Davos, en Suiza, no se reunió con Trump. Trump ya se fue de Davos y no vio a Guaidó, no coincidieron las agendas, por lo menos eso es lo que yo tengo entendido hasta el momento en que grabamos. Y, a ver, no me parece del todo negativo esto, porque yo preferiría que se encontraran en la Casa Blanca, por ejemplo, que en los pasillos del Foro Económico Mundial. El discurso de Guaidó ante el Foro Económico fue mucho mejor que el del Parlamento Europeo en Bruselas, porque ahí dijo: solos no podemos, necesitamos de su ayuda. Esa es una frase que, a pesar de todo el contexto que viene antes, yo celebro, porque sucede una cosa interesante.
hay que tener presente cuál es el interlocutor. Ujú. Europa nunca ha apostado por otra cosa que no sea diálogo o elecciones. Entonces, el discurso que se presenta en Europa es justamente queremos llegar a unas elecciones presidenciales. Entonces, me parece que es un discurso adaptado al interlocutor, en este caso Europa, que puede recibir bien, porque en el fondo lo que se dice es queremos llegar a donde ustedes quieren llegar, pero dense cuenta de que solos no podemos. Entonces, yo celebro este mensaje, me parece positivo, me parece que este segundo aire de Guaidó tiene que ser muy bien aprovechado, porque no puede darse el lujo de ni siquiera de pensar en volver a Venezuela, creo, si no tiene conseguida la solución a este conflicto. Y tenemos que pensar quién promueve este viaje. Yo no sé, ¿sabes? Yo no sé si fue Guaidó al que se le ocurrió y se despertó una mañana diciendo, ¿saben qué? Me voy y no le voy a decir a nadie, pero el poder que tiene Guaidó es en efecto fuera de Venezuela. Dentro las oportunidades estaban muy reducidas, después del 5 de enero particularmente, eso era un desastre. Entonces yo creo que esta acción es correcta, lo que tenemos que ver es cuáles van a ser los resultados de esta salida. La comunidad internacional, por lo que yo veo, están intentando construir una narrativa de Estado terrorista, que no es construir una narrativa, es simplemente apoyar la realidad, que es una realidad que ha pasado por alto en todo este tiempo y siguen insistiendo en que Maduro es un político. Y también escuché a Guaidó decir que no, que la lógica del régimen de Maduro no responde a la política, es la lógica de un cártel. Ujú. Entonces, cuando escucho esas declaraciones de Guaidó y veo también que estuvo en la cumbre antiterrorista, hoy en Colombia, por ejemplo, ha trascendido que unos terroristas de Al Qaeda entraron a Colombia por Venezuela y se hicieron de unos pasaportes colombianos por una red que hay de documentación de terroristas. Entonces, veo que se está intentando construir esto de que el mundo sepa, y con Guaidó afuera, para que dé testimonio de ello, que Venezuela es un estado terrorista. Entonces, por ahí creo que van los tiros. Fíjate que yo coincido contigo y yo, si nos piden resumir muy sumariamente lo que ocurre o cuáles son los objetivos que persigue esta gira, que todavía los desconocemos en su plenitud porque todavía está en desarrollo, todavía Guaidó no ha regresado. Por cierto, la vuelta, el aterrizaje del programa del día de hoy es si regresa o no Guaidó a Venezuela y cuáles serían los efectos si regresa y si no regresa. Eso lo vamos a ver en el Exacto. canal de Jovel, que va a quedar acá abajo en la descripción para que ustedes vean la segunda parte. Fíjate que yo creo que los objetivos son dos, si quieres resumir mucho, ¿no? Hay uno interno y uno externo. El interno más o menos se encamina a responder un poco no tu pregunta, sino tu análisis, porque tú dices que Guaidó tenía un desastre armado, sobre todo después del 5 de enero y la asunción de la reelección como presidente de la Asamblea Nacional. Y yo convalido tu análisis. De hecho, el desastre no comenzó el 5 de enero, tú lo sabes muy No, bien. El desastre o el declive de incluso del ánimo popular en torno a la figura de Guaidó tiene varios meses rondando. Entonces yo creo que hay un objetivo interno y un objetivo externo. El objetivo interno es justamente tratar de hacer control de daños internamente con ese problema de imagen que tenía Guaidó, ese problema en la caída de puntos, ese problema de credibilidad dentro del venezolano promedio. Y yo creo que eso lo busca la gira, ¿no? Hacer como decía Orlando en estos días en Twitter, ¿no? Orlando Avendaño, que decía buscar ser como el cambiador de juego, el game changer, o sea, de agarrar y decir, mira, hago un viraje dentro de lo que estaba haciendo, algo inesperado para tratar de romper la monotonía. Bueno, eso es internamente, eso podría estar dando algún resultado. Hay gente que está con los ojos de verdad dentro de Venezuela, Joel, pendiente de qué ocurre con esta gira, porque sorprendió a muchísima gente, al chavismo y a la oposición internamente en Venezuela. Pero el segundo objetivo, el externo, es el sustancial, porque tú lo has dicho bien. Dentro de Venezuela, yo no quiero desestimular a nadie, pero quizá la incidencia real dentro de la resolución del conflicto que tengan los venezolanos no tenga la misma capacidad que puedan tener actores internacionales. A esta altura del partido, donde ha sido demostrada toda la capacidad que puede tener internamente la oposición para protestar, para pacíficamente promover cambios, para negociar incluso una solución de cara a la realización de unas elecciones, o sea, para irse por la vía buena, pues. Pero el aspecto internacional es quizá el más importante en este caso. Y yo creo, por los sitios geográficos que está recorriendo Guaidó, que fíjate que están tratando de amarrar a Europa, porque Europa ha sido una especie de oveja salida del corral desde que Estados Unidos se montó en la política de sanciones
con el tema de las sanciones económicas en Venezuela. Yo esto lo he repetido varias veces, pero es algo en lo que siento no se insiste cuando se habla de Occidente. Estados Unidos tiene unas sanciones que han ido escalando bastante, desde personalizadas hasta personalizadas, pero bien personalizadas. O sea, no solamente las caras visibles, sino que ya son los amigos, los testaferros, las amantes, las esposas. O sea, hay gente que sale en las listas que acá el venezolano común no los conoce y es porque ya están identificando tanto al grupo de poder que llegan incluso al entorno inmediato. Pero Europa no ha hecho lo mismo. Europa, de hecho, las sanciones que tiene aprobadas con respecto a Venezuela creo que son solo de venta de armamentos. Europa no tiene sanciones en pleno como Comunidad Europea o como Unión Europea, no comunidad, la Unión Europea, la UE, no tiene unas sanciones en conjunto con respecto al caso de Venezuela. De hecho, hay países que están en contra de las sanciones dentro de la Unión Europea. Entonces, yo creo que esta gira busca de alguna manera comprometer a Europa con esta política, porque yo creo que esta es la política, por lo menos la evidente, que está en estos momentos y que tiene buen rato, por cierto, en la escena pública, la de Estados Unidos, de sanciones. Más allá de eso, sí yo veo, y yo lo vi con Pompeo en la cumbre antiterrorismo, ya una analogía directa entre Venezuela y, como tú dices, la construcción de algo que no es una narrativa, es tratar de desarrollar el argumento que no es una creación artificial, es una realidad, pero de que Venezuela tiene este problema y por lo menos de que si Europa no va a comprometerse y Estados Unidos o Colombia no lo van a hacer en una acción militar, por lo menos elevar la presión con temas sanciones. Entonces, yo creo que ese es el objetivo que está persiguiendo esta gente con, en principio, con la gira. Quizás hay otros que no pueden ser comunicados y quizás sí hay la intención de escalar un poco incluso en la amenaza real, como la llamamos nosotros a veces. La amenaza que no es solamente económica ni financiera, sino que es una amenaza existencial, una amenaza coactiva, como le digo yo también, una amenaza de tú a tú al pilar de Maduro, que son los militares, ¿no? Pero eso no es comunicado, al menos en lo inmediato, Jovel. Y me parece, a ver, en esta coyuntura me parece bien que sea así. Hay gente que está un poco sorprendida porque, por lo menos en mi caso, me dicen, pero, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? Que ando Guaidó lover. Eso es lo que he leído. A ver, yo la conclusión a la que he llegado, que es personal, o sea, nadie tiene por qué pensar igual que yo, es que esto, como dijo Orlando, cambia el juego. Entonces, el juicio o la crítica, más bien una crítica que uno haga en este nuevo juego, no puede ser con el criterio del juego anterior que ya se había perdido. Entonces, mi crítica va a llegar en el momento en que yo sienta que no se está haciendo lo que se debe. De momento, bueno, puedo criticar, por ejemplo, el nombramiento de Tomás Guanipa, que en Colombia, que me parece absolutamente fuera de lugar, improvisado totalmente, un tipo que, o sea, que había hablado públicamente mal de Uribe, que es como nombrar a un nazi de embajador en Israel, o sea, no tiene sentido. Entonces, al final, yo creo que este tipo de improvisaciones lo que hacen es delatar, de eso podemos hablar en la próxima parte, que esa salida los tomó por sorpresa a todos. Yo creo que ese Guanipa estaba en el lugar y en el momento indicado y le dijeron, bueno, mira, vas tú, porque no hay que nombrar un embajador en Colombia, no puede ser que Guaidó llegue y no haya un embajador, un descuido enorme. Pero yo creo que la crítica hacia Guaidó, exactamente, digamos, hacia lo que él está haciendo, tendré que esperar un poco más. Yo me he puesto un plazo de 2 semanas para ver qué sucede con él. No sé si él pretende volver a Venezuela. Es que esa es la pregunta que vamos a responder en la próxima parte, pero lo que yo quiero entender es a dónde va a llegar, qué tanto está dispuesto a alzar la voz. Lo recibió, primer destino que lo recibe es Bogotá, en Colombia, presidente Duque. Tú ves un cambio dentro de la política que tú has estado en Colombia, tú estuviste cuando el intento de entrega de ayuda humanitaria, tú estás, cuando estamos grabando, tú estás en los Estados Unidos. ¿Tú ves percibes en el ambiente un cambio de política de los aliados, por ejemplo, latinoamericanos, o percibes un cambio de política, por ejemplo, dentro del ala estadounidense? O sea, tú crees, porque estamos tratando de responder qué va a hacer la comunidad internacional. La Unión Europea no ha hecho mucho hasta ahora. Yo creo que lo que va a hacer, o se está tratando es que la Unión Europea acompañe un poco más. Pero en estos que sí se han metido un poco más dentro de la candela, como decimos nosotros en criollo, ¿tú crees que están escalando o que están en la misma línea? ¿Cómo los ves? Yo creo que, mira, si tú revisas las declaraciones que dio Guaidó en Colombia, dio una entrevista, él habló sobre Gustavo Petro y dijo que el chavismo financia a Gustavo Petro. Esa es una acusación gravísima.
porque un presidente normalmente no llega a interferir en los asuntos políticos internos de un país en una visita de Estado. Entonces yo creo, esta es una suposición, y lo que te voy a decir es a reserva de que en unas semanas o en unos meses no haya pasado nada, pero yo me atrevo a especular y pensar que puede que haya una intención de hacer algo, pero todos están viendo cómo se ven beneficiados. Entonces, por ejemplo, a Duque le puede convenir hacer algo en Venezuela, no sé si exactamente qué, no sé si una intervención, no sé si un bombardeo, no tengo idea de qué, pero creo que le puede convenir en este punto particular hacer algo más, escalar, pero a cambio, supongo que le habrá dicho a Guaidó, bueno, está bien, mira, yo voy a hacer algo, pero yo necesito que entonces tú hables a favor de lo que a mí me conviene, que en este caso es en contra de Petro. Y después sale, Guaidó hablando, ¿no?, de los terroristas de las FARC y del ELN. O sea, yo creo que ahí se está construyendo algo que convenga a ambos, ¿sabes? Que beneficie a Duque políticamente y que beneficie a Guaidó y por ende a Venezuela. Nada es gratis en política. Entonces yo no creo que Duque eventualmente tenga intención de armar esta coalición con Estados Unidos y Brasil, que son los aliados naturales, para hacer algo en Venezuela si no siente que puede obtener un beneficio. Y yo creo que ese beneficio es justamente, por ejemplo, las denuncias contra Petro y por ahí, ¿no? Y esto, por ejemplo, que acaba de pasar con los terroristas de Al-Qaeda que entraron por Venezuela, apoya la realidad de que en Venezuela hay terroristas que están penetrando en el continente. Entonces yo creo que no ha escalado, o sea, no es que ya estamos viendo algo que escale explícitamente lo que ellos tienen dicho públicamente, pero creo que si eventualmente escala, eso es lo que ya se están sentando las bases. Sí, hay como por lo menos hay una construcción argumental de que la cosa está mal. Hasta el año pasado, bueno, claro, Duque había dicho cosas, de Estados Unidos por supuesto que se decían cosas. Lo que ocurre es que esto ha coincidido con, por supuesto, el caso Teherán, o sea, el caso de Irán, pues de la política de Teherán en conflicto ahora, bueno, un conflicto que tiene décadas, pero en conflicto, en este caso, esporádico, es un conflicto que tiene momentos de intensidad, de que se repliega, ¿verdad? Pero en este momento está en un momento de intensidad entre Irán y los Estados Unidos. Y entonces encuadra perfectamente porque esto no es, como hemos dicho, un artificio. La relación entre Hezbollah, la relación al menos, si no entre Hezbollah, aunque yo no la pongo en duda, pero la que sí es pública, la que no es ni siquiera tienes que comprobarla, sino entre el gobierno de Irán y Hugo Chávez y el régimen chavista, luego con Maduro, es muy pública y es muy evidente. Claro. Entonces yo creo que ahí hay una coincidencia, ¿no? Yo creo que sí. Ahí yo creo que esa es justamente lo que se está apelando, ¿no? A entender y asumir por parte de la comunidad internacional la naturaleza terrorista de este régimen. Yo creo que es hasta el momento, y quiero decirlo, porque después todo sale mal y entonces van a decir, mira, volviste a caer. No. Hasta el momento creo que las cosas no van tan mal. Muy bien, vamos a esperar que termine esto y veremos. Seguramente la semana que viene tendremos tela también para cortar. Pero mira, yo quiero cerrar con una previsión. Si todo esto se queda simplemente en más o menos lo que plantea el papel de estas declaraciones genéricas como la que ha hecho el Reino Unido de la Gran Bretaña, que por supuesto no tiene mucho más que comprometerse que más allá de esa declaración, aunque quisiésemos ver otras cosas. Y es que unas elecciones, yo simplemente le digo a esa comunidad internacional que al día de hoy no existen muchos más incentivos de los que tenía Maduro el año pasado para hacer unas elecciones libres en Venezuela. Es decir, los incentivos son casi cero para Maduro. Claro, hay gente que te dirá que, por ejemplo, el aparato financiero de Maduro está comprometido, y eso sí es verdad, es quizá el único, pero no me vengan con el caso de que está muriendo gente, de que la migración sigue, porque eso no es un incentivo para Maduro. Los incentivos para Maduro es qué amenazan mi día a día en Miraflores, es decir, ¿puedo sostenerme o no en Miraflores? Y eso no depende ni de la popularidad, ni de la migración, ni depende del estado de la salud pública en Venezuela, ni de la educación, nada, eso no depende nada de eso. Son otros indicadores. Entonces, si la comunidad internacional, Jovel, no logra procurar un paquete de incentivos o un paquete, vamos a decirlo por todo el cañón, de amenazas suficientes, incluso para concretar esa aspiración muy legítima que pueden tener ellos, que puede tener el propio Guaidó, que es que se hagan unas elecciones libres,
bueno, no va a ser posible simplemente. Entonces, eso es lo que más o menos podemos decir a esta altura del partido. Nosotros, bueno, volvemos estaremos en la vuelta, porque esta es la ida. Vamos a la vuelta es en el canal de Joel y vamos a hablar de si Guaidó vuelve o no vuelve a Venezuela. Es especular también, es hacer escenarios, pero ¿qué pasaría si vuelve o no vuelve a Venezuela? Bueno, suscríbanse al canal, activen la campanita para notificaciones, denle like a los videos y nos vemos en el próximo Ida y Vuelta. Hasta la semana que viene. Nos vemos.